disponemos de la fortuna de encontrarnos con esa dominicanidad internacional en la ciudad de Nueva York. En este su programa Acción Popular de hoy domingo, día 2 de febrero del año 2020. Llegamos a sus hogares para el Canal América 1014 de Cablevisión Óptimo en la ciudad de Nueva York, un programa que preparamos aquí en República Dominicana en Sport Vision Canal 35, acompañados de Dani, de Heriberto, de Héctor y de Amaury, que son quienes se encargan de todo el proceso de construcción digital de este programa para ustedes. Este programa llega gracias al esfuerzo y los auspicios que hacen dominicanos en la ciudad de Nueva York, como Ramón Penso, Marino Mejía, Manuel Marte y el doctor odontólogo Rubén Moronta. Ellos son los responsables de que nosotros trabajemos con ustedes en la ciudad de Nueva York a través de Cablevisión Óptimo en el Canal América 1014. Arde la pista política en la República Dominicana, tenemos que decirlo así. La última publicación de la encuesta Gallup hoy le ha puesto prisa al Partido de la Liberación Dominicana y su alianza política en base a los resultados recibidos. La primera entrega, que salió el lunes 27, establecía que Abinader aventaja a sus adversarios, pero no ganaría en primera vuelta. Eso decía la primera entrega de la encuesta Gallup. La segunda entrega, la del martes, entonces desbordó los espíritus de los dirigentes del PLD y del propio gobierno, porque esa encuesta establecía que Abinader obtendría más votos en segunda vuelta, aunque no llegaba al 50%, pero sacaba más votos que Gonzalo Castillo, que Abinader tenía 43 en la segunda vuelta y Gonzalo Castillo 30 en la segunda vuelta. ¿Qué significaba para el PLD esa publicación de esa encuesta? El frenesí, el miedo, el pánico. ¿Por qué? Porque la base de la encuesta, la tercera entrega del miércoles 28, establecía que la mayoría cree que sin Leonel el PLD podría perder las elecciones. Ahí se desbordó todo. Eso llevó al Partido de la Liberación Dominicana al frenesí, a la locura. Perdieron la locura política, cayeron en la locura política y perdieron la cordura electoral. ¿Qué está pasando en realidad en el PLD? Simple. El Partido de la Liberación Dominicana en el poder hizo cálculos errados, igual que los hizo Leonel Fernández. Tanto Leonel como Danilo hicieron cálculos equivocados. Danilo hizo el cálculo equivocado en el 2015 y Leonel hizo el mismo cálculo equivocado en el 2016, en el 2020, en el 2019 mejor dicho. Leonel salió del PLD en el 2019 y Danilo creyó que con ganar la reelección del 2016, con eso era suficiente para liquidar a Leonel Fernández. Y no era así. Danilo pensó que podía reformar nuevamente la Constitución y reelegirse en el 2020. No lo logró por la presión internacional y por la presión nacional que tuvo en contra. Se inventó un candidato, Gonzalo Castillo, para que le hiciera frente a Leonel Fernández y ese experimento no ha salido bien. No ha salido bien, aunque tiene la mayoría, no tiene la mayoría para ganar, porque Leonel lo puede hacer perder. Les he dicho y les dije antes que Leonel jugaba a dos velocidades. Jugaba a desgastar a Gonzalo Castillo y a lastrar al PRM. Lo ha logrado. Tiene un 15%, casi un 16% del electorado. Básico, necesario, tanto para Danilo Medina como para Luis Abinader. O sea, tanto para Gonzalo Castillo como para Luis Abinader es importante el avance que ha tenido Leonel Fernández.
ambos tendrán que sentarse a negociar con él. ¿Qué va a negociar Leonel Fernández? En política se negocia las cosas que usted no puede conseguir por su propia cuenta. Eso es lo que usted negocia. Usted negocia lo que usted no puede conseguir por su propia cuenta. Leonel quiere ser el presidente de la República. No puede conseguirlo por su propia cuenta porque no solo tiene 15% según la encuesta Galo. No puede conseguir porque Gonzalo tiene 31%. O sea que de hecho Gonzalo tiene más que él. O sea, si Leonel quiere ser presidente, no puede querer ser presidente desde la minoría. Entonces Gonzalo tendrá que negociar con Leonel parte del gobierno o negociar con Luis Abinader parte del gobierno. Son las dos opciones que tiene Leonel Fernández. Negociar con Luis Abinader o negociar con Gonzalo Castillo. Porque Luis Abinader no puede permitir bajo ningún concepto que Gonzalo negocie con Leonel porque pierde las elecciones. Esa es la realidad. Y cuando un político niega la realidad se prepara para vengarse, dice Ortega y Gasset. Está obligado tanto Gonzalo como Luis Abinader a negociar con Leonel Fernández. Esa opción será de Leonel Fernández. Esa opción será de Luis Abinader y esa opción será de Gonzalo Castillo. Esa es la realidad que tenemos hoy desde el punto de vista electoral. Ahora bien, los políticos tienen que pensar muy bien lo que van a hacer, tanto cuando están en el gobierno como cuando están en la oposición. En cualquier cargo que ocupen, un político tiene que pensar con seriedad su responsabilidad y su compromiso tanto con la sociedad como con los ciudadanos. No encontramos esa responsabilidad hoy en estos políticos. Las elecciones son para cambiar cosas. El escándalo de Odebrecht se llevó en Perú 4 presidentes y uno se suicidó. En Perú, el escándalo de Odebrecht. Ese escándalo de Odebrecht en Perú se llevó el Congreso. Y para resolver el problema de Odebrecht, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso y llamó a nuevas elecciones. Vino un resultado en las elecciones de Perú que resolvió el problema político que tenía Perú, el tranque político con el grupo Fujimori que tenía la mayoría en el Congreso. Con estas nuevas elecciones, el grupo Fujimori llegó a 5º lugar. Así es la política. Perdió la hegemonía en el Congreso peruano. Cuando vemos salidas de gente que ocupa cargos públicos, como el jefe de la policía de Nueva York, que quiere culpar a la reforma judicial por el aumento de los crímenes en la ciudad de Nueva York, nos encontramos con la misma irresponsabilidad que ejercen la política los políticos dominicanos. ¿Cómo un jefe de policía culpa al sistema de justicia, culpa al Congreso del aumento de la violencia, la criminalidad y la delincuencia en Nueva York? Eso se llama escurrir el bulto. Lo menos que un político debe hacer cuando tiene un problema o una persona que ocupa un cargo de tanta sensitividad como es la jefatura de policía de la ciudad de Nueva York, es recurrir a buscar un culpable. Cuando usted busca un culpable para resolver un problema, es porque usted no tiene capacidad para resolver ese problema. Una ley, eso se llama prosopopeya en lenguaje. En lingüística, eso se llama prosopopeya. Usted asignarle a una ley la conducta humana. Asignarle a una cosa que es una ley, una conducta humana. Esa puerta no quiere cerrar. ¿Qué le pasa a esa puerta que no cierra? Eso se llama prosopopeya. Eso mismo está haciendo el jefe de la policía en Nueva York. Culpando a la ley de los problemas de criminalidad, violencia y delincuencia.
y el aumento de consumo de heroína, de cocaína en jóvenes en Nueva York, es un problema de la ley. La criminalidad, los crímenes de odio que se están produciendo en la ciudad de Nueva York, la violencia en el hogar, es un problema de la ley. El consumo de droga, de heroína y de droga, el aumento del consumo de droga en mayores y en adultos en Nueva York, el consumo de cocaína, de heroína en jóvenes en Nueva York, es un problema de la ley. Las intoxicaciones, los suicidios por opioides en jóvenes, en mayores, en adultos menores y en adultos mayores en Nueva York, es un problema del código o de la ley o de la reforma judicial, o es un problema humano. ¿Qué estamos haciendo para la prevención y las previsiones para que la gente no tenga que recurrir a un opioide para calmar sus problemas de ansiedad o de depresión? ¿Qué bueno tienen las drogas? ¿Qué bueno tienen los opioides? ¿Qué bueno tiene la marihuana? Que la gente tiene que ir a buscarla para calmar su situación. ¿Qué no le ofrece la sociedad al ser humano que obliga a un ser humano, o qué le niega la sociedad y el Estado a un ser humano que le obliga a buscar en una droga el consuelo o la solución emocional a un problema de ansiedad o un problema de depresión? Cuando los deseos norman el comportamiento de un ser humano, es que se genera la ansiedad. Son los deseos. Cuando un ser humano no alcanza a resolver sus deseos, entonces se convierte en ansioso. Cuando el estado de ánimo toma el control del comportamiento de un ser humano, se convierte en depresivo. ¿Qué está pasando en el estado de ánimo de la gente en Nueva York que le lleva a la depresión? ¿Qué está pasando en los deseos insolutos que tiene la gente que le lleva a la ansiedad? Por ahí que tenemos que comenzar a buscar. Y es la política la que debe resolver los problemas de los deseos básicos que no están siendo complacidos, que no están siendo ofertados ni de la sociedad, ni tampoco desde el Estado. Ese es el problema que tiene la ciudad de Nueva York. Los deseos básicos que tenemos, sobrevivir, el bienestar. ¿Qué pasa con el bienestar de la gente? ¿Qué pasa? ¿Cómo la gente sobrevive? ¿Cómo la gente alcanza el bienestar? Su vinculación social, su sentido de pertenencia, saber que son parte de un todo que se llama Estados Unidos. Estamos resolviendo eso. Estamos resolviendo el deseo último que tiene un ser humano, que es su autorrealización, completar su proyecto de vida. Eso se está cumpliendo. La política está siendo próvida en darle a la gente los instrumentos para que eso pase. Es lo que tenemos que preguntarnos y no buscar culpables. Vengo ahora. Les decíamos en el primer tema que los resultados de la encuesta Gallup habían creado una especie de frenesí en el PLD. Frenesí, desesperación, pánico. Y esa situación movilizó la acción pública del PLD contra lo que ellos llamaban candidatos tránsfuga, gente que se había ido del PLD y que ocupaba cargos de candidatos en los partidos de oposición. El PLD llevó una instancia a la Junta para que se pronunciara sobre el transfugismo. La Junta, por el pánico, la Junta Central Electoral le declaró inadmisible la demanda incoada por el PLD para que se eliminaran los candidatos tránsfuga de la boleta electoral en los partidos de oposición.
¿Por qué el PLD actúa así? Una caricatura del periódico El Día, que en una conversación entre Leonel Fernández y Danilo Medina, Leonel le decía a Danilo Medina, ni tú ni yo, por el resultado electoral. Les decía que las elecciones son un instrumento, que en las elecciones no cabe el debate emocional, ni un debate sentimental. El debate para unas elecciones son siempre instrumentales, porque las elecciones son instrumentos para darle salida política a los problemas que tiene el ser humano. Y nunca un político debería mal usar las elecciones. Ustedes tienen 2 elecciones especiales y 2 elecciones primarias en el 2020, este año, en la ciudad de Nueva York. Y esas elecciones deben ser para resolver los problemas más ingentes que ustedes tienen. No dejarse envolver, como lo hacen políticos en Nueva York, que están proponiendo soluciones a problemas que tienen diferentes formas de resolver esos problemas. Hay demandas que las soluciones tienen que ser constitucionales. Vemos a un concejal prometiendo votos de residentes en Nueva York. Y esa reforma tiene que hacerla el Congreso, tiene que hacerla el Estado. No la puede hacer el ayuntamiento, no la puede hacer la municipalidad, no la puede hacer la alcaldía. Ustedes van a tener, les repito, 2 elecciones especiales, 2 primarias y 2 elecciones especiales. ¿Para qué tienen que servir esas elecciones? Para que ustedes lleven los problemas reales que tiene la ciudad de Nueva York. ¿Qué está pasando con los préstamos a estudiantes en Nueva York? Los préstamos, la financiación escolar de los estudiantes, que se están convirtiendo en agujeros financieros de toda la vida. Gente que toma un préstamo en un banco, en una agencia financiera, para cubrir los costos estudiantiles, y toma ese préstamo para pagarlo a plazo, pasa 10, 15 y hasta 20 años pagando y no logra, después de se gradúa, comienza a pagar un préstamo para educación, por ejemplo, y paga 10 años, 15 años y sigue debiendo el mismo capital. Solo paga intereses después de 10 años. Toma 100,000 pesos, es el préstamo para cubrir sus estudios universitarios. Y paga 10 años, paga 100,000, 115,000 pesos. Y 12 años después de pagar 115,000 pesos, sigue debiendo los mismos 100,000 pesos que tomó 12 años antes. Ese es un motivo para debatirlo en elecciones. Esos préstamos que se convierten en deudas de por vida. ¿Qué está pasando con la vivienda en los Estados Unidos? Y en Nueva York específicamente. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos el 30% de los edificios nuevos, solo de los edificios que se construyeron en Nueva York, solo en el 30% hubo acceso para los pobres en Nueva York? ¿Qué está pasando con los edificios del Nicha en Nueva York? Llenos de moho, 32,000 quejas por moho en edificios del Nicha. Ya le dije la semana pasada con qué criterio se había construido o se habían construido esos edificios en la ciudad de Nueva York. ¿Con qué criterio se construyeron? ¿Qué criterios tenían los congresistas
tanto republicanos como demócratas, a la hora de construir esos edificios? ¿Qué creían de los hispanos y qué creían de los negros? Que solo podían vivir en la jungla o en un gueto. Y con ese criterio se creó el NICHA. ¿Cómo es posible que la vivienda no sea un problema para los dominicanos en Nueva York a la hora de votar? Si van a votar por concejales, la vivienda debe ser un tema de debate. El empleo tiene que ser un tema de debate en unas elecciones. La carga pública no puede ser un asunto que 3, 4 dirigentes comunitarios o dirigentes civiles o también políticos digan, señores, tengan calma, que la carga pública, no, la carga pública es un tema electoral y debe discutirse. La carga pública tiene que discutirse en las elecciones y tiene que tener una solución en las elecciones, un compromiso de los representantes federales, un compromiso de los concejales, de los alcaldes, del gobernador, de todos los políticos, de resolver ese problema de carga pública. Y que sea el Congreso de los Estados Unidos, ese mismo Congreso que está buscando destituir con un juicio político a Trump, como salida electoral, como excusa electoral, y no como solución a problemas políticos que tienen los Estados Unidos. Debe tomarse esa Cámara de Representantes, tomarse el problema de la carga pública. ¿Por qué no se toman el problema de la carga pública como un tema de campaña electoral? Para darle solución a un problema que tienen los hispanos, que tienen los negros, que tienen los pobres en los Estados Unidos. ¿Por qué no lo toman? La conversación en Ucrania, que el libro de Bolton es el tema. ¿Por qué la carga pública no es un problema? ¿Por qué la carga pública no es un problema? Pregunto. ¿Por qué la intoxicación, los suicidios con opioides no son un problema? ¿Por qué el empleo, por qué el robo de salario no es un problema electoral? ¿Por qué no se discute eso? ¿Por qué el robo de vehículos en Nueva York no es un problema? ¿Por qué el robo de vehículos no es un problema? Preguntamos. ¿Por qué el alquiler no es un problema de discusión electoral? Cuando tenemos que el restaurante más viejo de Nueva York estuvo a punto de salir de servicio porque no podía pagar el alquiler. ¿Por qué eso no es un problema? ¿Por qué no es un problema, repito, el alquiler? Un tema a discutir en el debate electoral de cara a la primaria y de cara a las 2 elecciones especiales. ¿Por qué no estamos discutiendo de esas cosas que son las que son importantes? Repito, las cosas importantes, las cosas que tienen que ver con la vida de los ciudadanos y la vida social, son los temas que debemos discutir para las elecciones, porque las elecciones son un instrumento para resolver el problema más complejo que tiene el ser humano, que es vivir. Y todo lo que tiene que ver con vivir es un problema de la política. Y el instrumento idóneo en una democracia para resolver los problemas de vivir, o sea, los problemas que tiene un ser humano para vivir, son las elecciones. ¿Por qué el tema del alquiler? Y les repito, el restaurante más viejo de la ciudad de Nueva York estuvo a punto de cerrar porque no tenía con qué pagar el nuevo alquiler que le impusieron. Y ese es un negocio. ¿Y qué será de un infeliz? En estos días vi a una dominicana elevada a la categoría de juez que hablaba de que optó por ser abogada porque el primer problema que tuvo su familia fue un problema que la querían desahuciar de la casa porque no podía su mamá pagar el alquiler. Vi a una dominicana recién elevada a la categoría de juez de la Corte de Nueva York decir eso. Y me llené de alegría oír que esa dominicana, que esa juez de origen dominicano, su primer problema fue con el alquiler. Porque digo, siempre que hablo del alquiler en el programa, se ve que no desando, que estoy hablando de los problemas ingentes que tienen los dominicanos en Nueva York. Me dice Dani que mi tiempo terminó. Nos veremos el próximo domingo.